Era una ciudad plagada de idolatría, una ciudad donde incluso tenía un templo que era dedicado a una deidad y se hacían una serie de prácticas ahí contrarias a la voluntad de Dios. En esta iglesia ocurrió el avivamiento mayor del ministerio del apóstol Pablo. En esta iglesia duró aproximadamente 3 años. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 10:31 que él ministraba día y noche con denuedo en esa iglesia. Aleluya. Sin más, vamos a leer lo que dice la palabra aquí. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Gracias, Padre, por tu palabra. Añade bendición, Señor, a ellas en esta hora, en el nombre de Jesús. Aquí Jesús, en el versículo 1, dice que tiene las 7 estrellas en su diestra, usando el verbo tener, de sostener. Y dice que anda, que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Esto indica el control, dominio de Jesús en la iglesia, dominio total. Tiene en su mano, la sostiene y se pasea, siempre está presente. Gloria al Señor en medio de la iglesia. Sabemos que el templo hoy día somos nosotros. Iglesia no se refiere a 4 paredes, pero vemos el control que tiene Jesús de la iglesia y el conocimiento que tiene de ella. Y ya en el versículo 2, él continúa diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. El Señor empieza a resaltar aquí las buenas obras de esa iglesia y su duro trabajo. Y cuando vemos la palabra de su duro trabajo, buenas obras, esforzado, vemos que es todo lo contrario a pereza. Y el Señor está resaltando esto aquí. Quizás se esforzaba mucho en la iglesia, quizás hacía muchas obras de carácter social, quizás todo lo que tenía que ver con la fe cristiana lo hacían con denuedo, con esfuerzo. Y me llama la atención porque alrededor de la palabra de Dios hay diferentes principios con relación a esto, con relación a ser personas esforzadas, personas trabajadoras. En el libro de Proverbios, diferentes versículos hablan. Por ejemplo, el Proverbios 13:14 dice que el alma del perezoso nada alcanza. Desea todo, pero no alcanza nada. Todo lo contrario al diligente. Entonces, la palabra de Dios a nosotros como cristianos, tanto en lo que tiene que ver con la fe cristiana, con las iglesias, como en lo secular, nos insta a ser trabajadores, a ser esforzados. Nosotros como cristianos deberíamos ser el mayor ejemplo en nuestros lugares de trabajos, en nuestros lugares de estudios. Deberíamos ser personas a las cuales nos elijan, porque la condición de ser cristiano, de tener estos valores, hacen de nosotros personas competentes, personas eficientes, personas esforzadas, personas responsables. Y aquí el Señor está destacando esta virtud. En este mensaje el Señor destaca 4 virtudes y una queja, y esta es una de ellas: su trabajo esforzado. Jesús espera que seamos ejemplo de buenos trabajadores. Gloria a Dios.
Dice también el libro de Romanos 12:11, que en lo que requiera diligencia no seamos perezosos. La Biblia también dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, bien hecho, sea poquito, sea bien con responsabilidad, con el criterio del bien así, del bien hacer. Así que nosotros como cristianos debemos imitar esta virtud que tenía esta iglesia. También más adelante, en el mismo versículo 2, dice que Jesús destaca que ellos habían probado a lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los habían hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso era una iglesia que defendía la sana doctrina. Era una iglesia que tenía conocimiento de la palabra de Dios, porque si no hubiese tenido conocimiento, no habría tenido la capacidad de poder medir sus enseñanzas, de poder medir tal doctrina y verificar si eran mentirosos o si era veraz lo que enseñaban. La sana doctrina no es más que aquello lo que es enteramente bíblico, que se apega realmente a lo que dice nuestra palabra, que ni le añade, como dice la palabra de Dios, ni le quita. Y la palabra de Dios tiene un orden lógico. La palabra de Dios no se contradice. Ellos eran una iglesia que se empeñaban por conocer la palabra del Señor. Amén. Y esto también debemos evitarlo nosotros hoy día. No nos podemos dejar impresionar. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que verificar. Tenemos que probar los espíritus. La palabra de Dios dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. También dice el libro de Hechos 17:11 que los hermanos de Tesalónica eran más nobles que otra iglesia que el apóstol Pablo visitó y que estos analizaban las enseñanzas de Pablo a raíz de las escrituras. Otra cualidad digna de imitar. Era una iglesia que estudiaba la palabra del Señor. Aleluya. Y esta iglesia, también Jesús destaca que ellos habían sufrido y tenido paciencia y que habían sido perseverantes por amor a su nombre, habían trabajado arduamente. Jesús los está encomiando aquí. Eran personas que habían sufrido. Hoy día quizá podemos entender que el evangelio es light, es fácil, pero no. Jesús dijo en el libro de Mateo que este es el camino estrecho, el que conduce a la vida, y que ancha y espaciosa es el camino que lleva, es la puerta que lleva a la destrucción. Muchos son los que entran por esta puerta y pocos son los que entramos por el camino estrecho, por el camino incómodo. Y sabemos que el Señor permite los sufrimientos, permite los padecimientos, porque a través de ello el Señor nos perfecciona. Gloria a Dios. Los hombres de la antigüedad, si vemos el libro de los Hebreos, el capítulo 11, vemos cómo esos grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que sufrir, que padecer a través del largo de servirle al Señor. Y el libro de Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo en el libro de Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque ellos no son parte del mundo, como yo no soy parte del mundo. Porque somos distintos, porque tenemos la luz de Dios, el mundo nos odia. Sin embargo, debemos de mantenernos firmes como Jesús encomió esa iglesia. Pero a pesar de todo esto tan bueno que le dice el Señor a esa iglesia, le dice en el versículo 4, pero yo tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y cuando el Señor Jesús habla aquí de este primer amor, quizás podemos decir, ellos se congregaban, hacían todas sus obras, cuidaban de las viudas, quizá. El Señor habla aquí tanto del amor a Dios como del amor entre ellos. Jesús dijo que esa sería la cualidad distintiva de ver cuáles eran los verdaderos hijos de Dios. El amor entre sí. Y algo que se ha perdido totalmente. Muchas veces cuando nos convertimos tenemos ese gran temor, buscamos mucho la dirección del Señor a la hora de tomar decisiones. Si no sabemos algo lo preguntamos, pero posiblemente en lo que vamos creciendo, quizás donde nos congregamos ministerialmente,
podemos enfocarnos en hacer mucho en la obra del Señor y el tiempo de la intimidad, de la búsqueda, de la oración, de llenarnos de Dios, puede ir mermando. Quizás en el principio consultábamos mucho al Señor y le preguntábamos, ¿tú quieres que yo esté aquí? ¿Tú quieres que yo haga aquello? Es por aquí. Pero ya luego nos sentimos como autosuficientes y podemos vernos tentados a ir dejando esa relación de intimidad con Dios. Y con nuestros hermanos, la palabra de Dios es clara cuando habla del amor. Y Jesús dijo que por causa de la maldad el amor se enfriaría, pero entre nosotros los cristianos no se puede perder. Gloria a Dios. Aleluya. Los fariseos le preguntaron a Jesús que cuál era el mayor mandamiento. Y Jesús dijo, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De nada nos sirve hacer muchas cosas, muchas buenas obras, si la motivación no es el amor genuino a Dios, nuestro Padre Celestial, y a nuestro prójimo. Porque la motivación, lo que nos motiva a nosotros, es lo que realmente dice si la obra está aprobada por el Señor.